Hola Adrián, Hola, buenas. ¿Qué muy tal? buenas. ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien? Sí, te oigo perfectamente. ¿A mí también? Perfecto. Sí, 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 sin problemas. Aquí pongo el teléfono en silencio y así ya está. Pues mira, Tranquilos. buena idea. Le doy yo también porque si no luego suena. Y vamos a ver. Volvemos por aquí. Muy bien. ¿Qué tal el día? Bien, bastante liado, pero Sí. todo bien. Sí, Bueno, ya va bien. por allí, por Rumanía. Sí, ¿Qué sí, sí. pasa? ¿Cómo haces? ¿Pasas de vez en cuando por España y tal? Bueno, Pocas veces, estabas muy poco. Estoy bastante por Alemania, por más Alemania, que ¿no? por, sí. Sí, Por sí. España sí que vengo de vez en cuando, pero no tanto. Antes pasaba más. Bueno. Ahora básicamente es entre Rumanía y Alemania que estoy yendo y viniendo. ¿Pero sigues teniendo familia allí en España? Sí, claro. Sí, bueno, familia, mis padres, mis hermanos, Sí, todo sí, esto sí. sí, mi familia sí no está en Alemania. Bueno, bueno. Bueno, ¿Y en Alemania entonces también por trabajo vas a veces o es...? básicamente por temas familiares Ujú. y luego pues por trabajo también hay cosas, sí. Ya, ya, ya. Pero, o sea, el trabajo que está en Rumanía, ¿no? Digamos, Sí. de donde más me viene es de España. Hombre, llevamos ya 15 años largos, 16, Ujú. pues ya, claro, hay una base constituida, ¿no? Ya, ya, Entonces de ya. ahí es de donde viene. Porque Pero cuando estabas en España, allí, ¿de qué trabajabas? ¿Tenías algo que ver con el mundo empresarial y todo esto? yo estuve durante 12 años en una multinacional americana, Ujú. también en España, pero no solo en España. En España, o sea, estaba de director financiero para el sur de Europa, en España, Francia e Italia. Entonces ya de ahí me vino el gusto de viajar, ¿sabes? Ya, ya, Y de ir ya. dando vueltas. Y eso fue hasta el 2005. Ujú. Y en el 2005, pues empecé con otra actividad en Madrid, basada en Madrid. Yo soy de Barcelona, entonces empecé basado en Madrid. Sí. Pero eso duró poco, duró un año y algo, porque vino la crisis, y entonces decidí pues, que a lo mejor pues, valía la pena probar con Europa del Este, que tenía que entrar Europa a la del Unión Este. Europea. Uh-huh. Sí. Y eso es lo que sucedió. Pues sí, no, yo creo que para muchos que vean este vídeo también este puede ser el vídeo que les lleve, ¿no? a ver esas oportunidades que Uh-huh. tenemos allí en el este, sudeste, ¿no? de Uh-huh. Europa, que, vamos, yo creo que para mucha gente en España es una zona como muy fuera del mapa, ¿no? Que no tienen para nada en cuenta Uh-huh. y fíjate, pues como Y está muy tú bien cerca, ¿eh? dices, sí, está muy cerca, ¿no? Al final Está hay muy cerca, vuelos son 2 horas, directos. exactamente, son dos Sí, horas y media de vuelo desde algunas ciudades, 3 desde Madrid, sí, por tanto, realmente está muy cerca. pues sí. Bueno, pues vamos a esperar 2 minutos más porque dijimos que Uh-huh. empezábamos a las 11. Pero nada, ahora ya enseguida pues nos ponemos con toda la charla que tenemos aquí programada. Muy bien. ¿Cómo quieres que lo estructuremos? Bueno, pues esto, la idea es, te presento así brevemente, luego ya Uh-huh. pues empezamos, te voy haciendo, tengo aquí unas cuantas preguntas para ti. Uh-huh. Luego, pues los que están aquí, que bueno, hay 7 participantes ahora mismo, pues bueno, los que seamos, pues Uh-huh. irán poniendo en el chat o diciendo luego preguntas. María Muy dice, bien. buenos días a todos por ahí. Buenos Buenos días, días, María. María. Y, y eso, pues la idea es esta, en plan, en formato de preguntas y respuestas, que yo creo que es lo más entretenido. Vamos, lo dicho, tú si quieres hacer una pequeña presentación, si tienes ahí algo, aunque sean los 3 minutos, pues adelante. No, Y dado que eres el iniciador del proyecto, empieza tú primero, haz tú la primera presentación y luego si quieres me das vale, patio, pues ya te voy ¿vale? dando. Uh-huh. Muy bien, pues nada, vamos. Hoy vamos, normalmente las charlas y entrevistas y todo esto las solemos hacer más tarde, las solemos hacer a las 4,
pero bueno, como tanto a ti como a mí nos venía mejor por la mañana, pues lo hemos puesto así ahora. Muy bien. Luego queda grabado, me comentaste, y por tanto Sí, se puede... sí, quien quiera lo puede luego ver. Exacto. Y luego si hay preguntas, pues desde luego ningún problema en contestarlas. Pues sí. Posteriormente, quiero decir. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? El que todavía no se ha enterado, hoy vamos a ir a hablar de Rumanía. Y bueno, que es un buen país tanto bueno, para residir personalmente, porque los impuestos que se pagan ahí pues van a ser un 10%, incluso un 5% sobre dividendos. Y luego pues también es muy interesante tanto para los que residen allí como para los que residen fuera, porque las sociedades pues allí tributan al... Bueno, está la empresa normal, digamos, que tributa al 15%, el impuesto de sociedades es del 15%, pero luego también, si estás por debajo del 1.000.000 de euros, pues puedes tener una empresa que tribute solamente al 3 o 1%, teniendo un empleado en Rumanía, y claro, es sobre la facturación, y esto es muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo si tienes un negocio así tipo, vamos, que no necesites muchos empleados o que no tengas muchos gastos, pues claro, el 1% sobre la facturación pues es nada, ¿no? Entonces, nada, para contarnos sobre todo esto, pues tenemos a José Miguel, que es nuestro contacto para todo lo que tiene que ver con Rumanía, que nos va a contar bueno, si acaso puedes empezar hablando un poco sobre ti, y si no, pues vamos ya directamente a las preguntas que tengo aquí apuntadas. Vale, bueno, pues muchas gracias por la introducción, Adrián. Sí, me presento un poco y así más que nada, pues luego ya damos seguimiento a las preguntas que puedas tener. Mi nombre es José Miguel Viñals, yo llevo desde el 2007, principios del 2007, en la ciudad de Timișoara, en Rumanía. Es una ciudad que está al oeste del país, seguramente a muchos niveles la segunda del país. Ahí siempre estamos en competencia en quién es el segundo, junto con Cluj-Napoca, que es una ciudad que está en Transilvania. Y bueno, es una ciudad tamaño medio. En España sería una tamaño medio pequeña, son 400.000 habitantes, pero tiene un histórico industrial muy importante, que es lo que a mí me gustó cuando vine aquí. Primero, anteriormente había estado en Bucarest y era un año, en el 2007, donde todavía había un fenómeno especulativo enorme en Bucarest. Parecía que como si todo tuviera que girar alrededor del inmobiliario en aquel momento. Y en cambio en Timișoara había muchísima más industria. Al ser una ciudad muy cercana a Hungría, y de Hungría a Austria y Alemania, pues las distancias son muy cortas, pues aquí se había concentrado muchísima industria. Y eso es un tema que a mí históricamente me gustaba. Yo venía de un histórico en una empresa multinacional americana, no tenía nada que ver con todo esto, sino era de productos cosméticos, capilares, y yo había estado director financiero para el sur de Europa, pero hacía muchísimo seguimiento de la fábrica que estaba en su momento en Gran Bretaña. Y el tema industrial me gustaba. Por tanto, al ver yo que teníamos aquí, había una zona industrial potente, en su momento pues había industria textil, había sobre todo mucha industria del sector automovilístico, que es algo que todavía continúa. La textil sí que se marchó al sudeste asiático después, pero el automovilístico continuó, y otras que se han ido desarrollando. Pues fue algo que me atrajo, porque en cierta medida la industria me parece economía muy real, y quise entender por qué había tanta industria. Sobre todo eran alemanes, italianos, franceses que habían invertido aquí, pero españoles no había apenas. Al estudiar un poco y ver las ventajas que podía tener la zona, la ciudad, el país, etcétera, pues decidí que podía ser una buena idea en aquel momento instalarme, crear una empresa para desarrollo de proyectos industriales, los que fueran, y dar a promocionar esta zona en España, básicamente, que era, así como has comentado, Adrián, pues un país, Rumanía, muy desconocido, con muchos tópicos que no se corresponden con la realidad en la mayor parte de los casos. Y así fue como empezó todo. Al principio, pues bueno, fue complicado, porque nada más
al poco de llegar, 2008, empezó la crisis tan potente que tuvimos en España, con lo que las cosas estuvieron al ralentí durante mucho tiempo, y ya a partir del 2012-13 se empezó a animar en serio y bueno, pues nos alegramos de que hayan habido bastantes empresas y empresarios, inversores españoles que hayan venido para esta zona y que hayan confiado en Rumanía para desarrollar sus negocios o sus planes de empresa en general. Sí. ¿Y ¿tú por qué pensaste realmente en Rumanía? ¿Habías estado allí ya antes? Nunca, no tenía ni idea. No, pero O sea, a ver, que tiraste un dado y dijiste, ala. No, tampoco fue así. Tampoco fue así. En el 2006 se hablaba mucho de Rumanía como un país que va a entrar en la Unión Europea junto con Bulgaria en enero del 2007 y que va a empezar a recibir muchísimos fondos europeos para su desarrollo. Por tanto, yo imaginé una situación parecida a la que vivió España cuando entró en el 85, que era de inversiones a todos los niveles en infraestructuras, pero también en modernización del país, etcétera, etcétera. Y vi, bueno, pensé, aquí puede haber una oportunidad interesante. Por otro lado, es cierto que también me ha gustado siempre la idea de la internacionalización. He vivido en varios países y la idea de probar en un nuevo país no me molestaba en absoluto, sino que me atraía bastante. Además, uno que no conocía de nada. Y por otro lado, pues bueno, en España siempre conocías a alguna persona rumana, algún inmigrante que te comentaba sobre el país y te decía pues, sobre las posibilidades, ¿no? De que las ventajas que podía tener su país ya una vez dentro de la Unión Europea. Yo vine, en cierto modo, por curiosidad, más que decidido. De hecho, el primer sitio, tal como he comentado, donde fui fue a Bucarest y fue en febrero. Y en su momento no me gustó. Bucarest me pareció, también fue unas malas fechas. Febrero hacía muchísimo frío, había nevado mucho, era un caos brutal de tráfico. Me pareció un desorden impresionante y unos precios que en aquel momento es quizá con lo que te guiabas un poco para ver por dónde estaba el país, pues una actividad febril a nivel inmobiliario y unos precios desmesurados de 7 o 8 mil euros el metro cuadrado en algunas zonas que dices, ¿cómo puede pagarlo esto la gente de aquí? ¿No? Entonces, esa especulación que a mí me tiraba mucho para atrás, me hizo en su momento desistir y dije, no se me ha perdido nada aquí. Pero luego, una persona que conocí en Barcelona, que es de Timisoara, me estuvo diciendo, bueno, vete a Timisoara a ver, creo que te gustará. Ya vine en abril, ya era primavera, ya era otro momento, realmente, sí, exacto. ¿no? Muchas veces la cuestión es esta, es aguantar un ver, poco, ¿no? Ese primer momento del choque de decir, esto a lo mejor no es para mí, aguantar un poquillo más y ahí ya dices, bueno, a lo mejor sí, le vas pillando el truquillo, ¿no? A las cosas. Exactamente. Entonces, pues bueno, fue también un cambio total, o sea, de una ciudad pues grande y bastante desordenada en su momento, ahora está muchísimo mejor Bucarest, pero ha venido a una ciudad pues mucho más pequeña y además con un tipo de actividad que a mí me gustaba mucho más, que era, tal como te he comentado, ¿no? La industrial, la economía real, digamos. Y bueno, pues fue cuando decidí, porque en su momento podía, dije, pues me decido y empiezo a probar. Al poco ya creé la primera empresa y a raíz de ahí pues ya vino todo lo demás. Sí. Y el tema, por ejemplo, seguro que muchos se preguntan, el tema del idioma y de entenderte allí, ¿cómo fue? Yo hablaba, bueno, hablo también inglés e italiano. Y con estos dos yo podía venir perfectamente, casi todo el mundo inglés, la gente joven, todo el mundo habla inglés. En su momento, todo lo que era abogados, contables y demás hablaban italiano, pues porque la presencia italiana aquí ha sido históricamente muy alta. Y muchísimos inversores, muchísimos proyectos empresariales, etcétera, que habían estado. Ahora ha disminuido un poco porque gran parte de la inversión italiana estaba radicada en el sector textil, que, tal como comenté, se fueron al sudeste asiático también. Pero bueno, no ha desaparecido, ¿eh? Hay cientos, si no miles de italianos por la zona llevando a cabo sus actividades. Pero luego también la sorpresa fue que había mucha gente que hablaba español. Lo hablaba más o menos bien, lo habían entendido aprendido muchas veces a través de la televisión, porque aquí la televisión no se traduce, sino que es subtitulada y por tanto, pues
podían entender el idioma más o menos, sino hablarlo, y luego también pues muchas personas que habían estado en España y que habían vuelto y que por tanto habían aprendido algo de español o lo habían aprendido muy bien. Por otro lado, el rumano de por sí es un idioma latino, de base latina, pero con muchísimas influencias eslavas también, húngaras y de otros núcleos lingüísticos que no tienen nada que ver con el latín y que por tanto, pues, aunque de entrada pueda parecer sencillo, pueda parecer similar al italiano, luego en cuanto empiezas a profundizar un poco ya no lo es tanto. Ya tiene alguna complicación más, ¿no? Pero bueno, para una conversación simple se puede más o menos aprender de forma rápida a quien esté interesado. Muy bien. Y luego para abrir las empresas y todo esto, eso ya supongo que para entonces ya sabías el rumano, hablabas ya suficientemente bien el rumano. Bueno, no, entonces no lo hablaba porque pues, tardas un tiempo en hablar suficientemente bien un Sí, idioma, pero no, entonces tenía asesores apoyabas a gente. externos, me apoyaba en gente local, ¿no? Teníamos pues, un abogado, sí, una traductora oficial, sí, el notario, etcétera. Pues ya una red de personas con las que poder, con las que confiar para desarrollar este tipo de temas. Igual que en este momento, es decir, yo en este momento lo que tengo es, aparte de yo mi oficina y yo mi servicio que puedo dar, tengo todo un conjunto alrededor mío de profesionales, cada uno especializado en su tema, que son en los que me apoyo en el momento en que quiero crear una empresa o solicitar permisos ambientales o buscar personal o buscar naves. O sea, evidentemente hay gente especializada en todos los ámbitos y lo importante es tener un buen equipo de gente Sí. especializada. Sí, mira, y esa es otra de las preguntas que tenía por aquí apuntada, el cómo es montar allí una empresa, ¿no? Para si ahora alguien que está viendo este vídeo dijera, bueno, pues sí, me interesa lo de montar una empresa. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es de difícil? ¿Cuánto se tarda? No es difícil, es bastante sencillo. Montar una empresa, partamos del punto más simple, una persona física que quiere montar su empresa como socio único. Sí, que quiere, pues eso, pagar un 1%, un 3% sobre la Un facturación. 3%, un 1%. Entonces, sería montar una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. Los trámites se pueden hacer desde España, yendo al notario en España y dando las declaraciones que hay que dar en notaría, se pueden hacer desde España. Con esto, recibiendo la documentación, pues si la recibimos nosotros, pues nos podemos ocupar de presentarla en el registro mercantil y una vez está toda la documentación, no solamente son las declaraciones, sino también los estatutos que hay que firmar y algún otro documento más que mandamos en su momento, pues esto lo presentamos al registro y si no hay ningún problema, en máximo 2 semanas tiene que salir. Si hubiera algún problema, que falta algo, que el registrador no lo ve claro, pues entonces se le solicita de nuevo al cliente que lo complete y se presenta de nuevo y punto. Por lo general, para una SRL unipersonal, que aquí no tiene el apelativo de unipersonal, sino que es una sociedad de responsabilidad limitada como cualquier otra, pues no existen grandes problemas. Luego que a un socio le añades un segundo socio, un tercer socio, pues cada socio va a tener que dar sus declaraciones en notaría en España si quieren, o yo prefiero que vengan siempre a Rumanía, porque así pues podemos tener más tiempo para hablar y ven los trámites cómo se llevan a cabo. Y por otro lado, la notaría en España es muchísimo más cara que en Rumanía. Aquí son trámites muy sencillos y muy económicos y ya no habría que traducirlo, simplemente con que haya la intérprete en notaría pues ya es suficiente. Y es lo mismo, pues una vez tenemos el dossier presentado, en 2 semanas tendría que estar listo. Una vez la empresa sale y ya dispone de lo que sería el CIF, pueden venir los socios de nuevo o el administrador para abrir la cuenta bancaria. Sí, que eso sí que es importante que vayan allí, ¿no? Exactamente, para esto es necesario que vengan aquí. No es urgente. Yo tengo alguna empresa creada en octubre que todavía no ha pasado el administrador aquí a abrir la cuenta bancaria, por las razones que sea. Pero evidentemente la empresa no puede empezar a operar con todas las de la ley, digamos, hasta que no tenga la cuenta bancaria.
El tema está en que el administrador o la persona que abra la cuenta bancaria tiene que estar registrado fiscalmente en Rumanía, igual que un rumano que se vaya a España y quiera comprar una vivienda o necesitará su NIE, pues ese NIE equivalente, digamos, tiene que existir también para el La español cuenta que venga a bancaria. Rumanía. Esto no implica que cambie su residencia fiscal. Simplemente implica que recibe un código para darse de alta y que está registrado en Hacienda. Y con ese código de Hacienda es con el que puede abrir la cuenta bancaria. Todo esto sí que es cierto que en los últimos años se ha complicado un poco. Antes no habían estas solicitudes, pero esto son políticas de la Unión Europea, por tanto nos atañen a todos, en la política de lucha contra blanqueo de capitales y demás. Sí. Bueno, entonces, y claro, y ya ahí ya la persona puede decidir si se quiere quedar incluso a vivir ya, ¿no? Como residente fiscal, o Exactamente. si solamente pues quiere montar la empresa allí y quiere tenerla, pues eso, una empresa en Rumanía que Exactamente. puede operar en toda la Unión Europea, que puede también solicitar el número de IVA, también para poder vender en cualquier lugar de la Unión Europea y bueno, como una empresa en España o en cualquier otro país, ¿no? A ver, si fuese una empresa para la venta de productos físicos, seguramente preferiría una empresa normal, es decir, que pague el 15% en lugar del 1% sobre la facturación, porque claro, ahí si estás comprando materiales, vendiendo, pues ya lo de la facturación, a lo mejor prefieres pagar ese 15% sobre los beneficios en lugar de sobre la facturación. Pero bueno, pues esas son las opciones, ¿no? con la empresa. Y el momento en el que sí que hay que ir, por lo menos el administrador, es para abrir la cuenta bancaria. Exacto. Entonces, es curioso porque lo que dice es que de entrada tendría toda la lógica del mundo de una empresa de manufactura que quisiera pasar a tributar por beneficio en lugar de tributar por ventas. Pues hay casos que no, hay casos que realmente hay bastantes empresas que cuando llegan, están a punto de llegar al millón de euros, abren otra empresa. Sí. Para no tener que pasar a... Es que dependerá mucho de los márgenes que tengas. Claro, si tienes un margen amplio, si tu producto tiene un buen margen en el momento de la venta, pues lo que te interesará es tributar quizá por el 1% de las ventas en lugar del diferencial por el Bueno, una beneficio que puedas opción tener. podría ser incluso tener dos empresas, ¿no? A lo mejor si tienes una Exactamente. empresa que lo que hace es vender y otra empresa que lo que hace es producir, pues una está al 15%, ¿no? Con el régimen normal, y la otra pues solamente se encarga de vender, tiene gastos mínimos y esa lo hace al 1%. Claro, eso sería una opción inteligente, ¿no? Fiscalmente hablando. Ha preguntado Rick si ahí el administrador tiene que ser distinto. Depende. Si en el momento de apertura de la empresa decimos que ambas empresas tienen el mismo código de actividad principal, el código del registro de comercio en el que inscribimos la empresa, con el que inscribimos la empresa, si tienen el mismo código de actividad principal, entonces pueden tener el mismo administrador siempre que la junta de socios de ambas empresas estén de acuerdo. O sea, sí que es cierto que históricamente había una medida por la cual una persona no podía ser administrador de dos empresas con el mismo código principal de actividad para evitar, en cierto modo, malas prácticas o competencia desleal entre ellas. Pero si los socios dan su visto bueno a esta doble actividad como administrador, entonces no tendría que haber ningún problema. Vale, eso es interesante también. Bueno, preguntan también pues, comenta... la Sí, perdona. gestión efectiva. Pero luego para el tema de la gestión efectiva el administrador debería ser otro, ¿no? O contratar a alguien para que sea Esto es lo que... administrador y también trabajador. A ver, la cuestión es esa, ¿no? El sustrato. Sí, yo ahí, sinceramente, me produce mucho respeto el poner de administrador a una persona que no sea alguien de total confianza de la empresa. Es decir, el socio o uno de los socios o alguien con el que la empresa o los socios hayan trabajado ya desde hace mucho tiempo y que confíen plenamente en él. Y esto es uno de los problemas que he visto a menudo en la empresa española. Muy a menudo han venido empresarios, bueno, muy a menudo, últimamente ya no, pero al principio venían empresarios con ganas de montar su empresa porque habían oído
que Rumanía tenía muchas posibilidades a muchos niveles, y para ello ponían a personas que creo que no estaban preparadas para el cargo. Simplemente eran personas pues, que a lo mejor habían trabajado con ellos en la actividad que fuera y que les habían transmitido una cierta confianza. O sea, habían confiado más humanamente quizá que profesionalmente. Había estima, digamos, entre ellos, entonces los ponían como administrador. Pero una cosa es que alguien sea un buen trabajador en algo, la tarea que sea, y otra es que pueda ser un buen administrador. Son temas muy distintos. Para ser un administrador necesitas una formación, necesitas entender lo que es una empresa. E incluso, aunque digas, no, es que se va a limitar a seguir mis órdenes. Atención, es el administrador. Delante de la ley puede hacer lo que quiera. Sí, vamos. Eso de que se va... Tampoco puede robar a la empresa, eso. No, claro, no puede robar, pero como administrador puede firmar cualquier tipo de documento en principio, a menos que esté muy claro. Pero sí, claro, si ya tienes que poner muchas reglas al administrador, no lo pongas. Sí. O sea, ¿qué ponte tú de administrador? Lo que es fundamental en cuanto al tema de la dirección efectiva es que la dirección se esté produciendo en Rumanía. Entonces, ¿qué opciones tienes ahí? Bueno, pues una opción es tener una persona de confianza, que realmente digas, bueno, pues en esta persona confío. Al final, pues cualquier negocio, en principio el objetivo de un negocio es no estar trabajándolo tú, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen, bueno, yo monto un negocio y quiero trabajar ahí toda mi vida y tal cual. Yo por lo menos, si monto un negocio, es para algún día tener un negocio que trabaja por sí mismo, que no me necesita a mí ahí al frente, que no tengo que estar ahí pues haciendo las cosas. Pero eso es un proceso, lógicamente, ¿no? Como tú decías, José Miguel. Es un proceso, a lo mejor ya tenías de España a alguien de confianza y que puedes enviar ahí a Rumanía, o si no, puedes empezar tú mismo siendo director, puedes estar viajando a Rumanía. Y digamos que lo fundamental es que bueno, pues el trabajo se esté haciendo allí en Rumanía. Pues bueno, si tienes un empleado allí que es el que está haciendo el trabajo, pues ya está. Aunque luego también te apoyes en autónomos en un lugar del mundo y en otro, pero bueno, tienes un empleado allí en Rumanía. Y luego a lo mejor, pues, a ver, si tú quieres ser el dirección o tienes que ser el director, el administrador de esa empresa, pues una opción es que viajes relativamente a menudo allí a Rumanía y de esta forma pues, podrías salvarte ante... Aquí el problema no es Rumanía. Rumanía no te va a decir, oye, la persona tiene que hacer esto. El problema es tu país de residencia. Y si es un país como España, el problema es que ahí depende también del nivel de la empresa, el momento en el que estés. Si estás empezando, puedes perfectamente estar unos años sin preocuparte de gran cosa sobre esto, pero llega un momento, sobre todo a partir de ciertos ingresos, en los que sí que te podrían empezar a hacer preguntas. Bueno, entonces tiene usted unos dividendos que recibe desde una empresa en Rumanía. Vale, esta empresa en Rumanía, pero usted es el administrador de esa empresa. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No? Entonces, ahí es donde, no por Rumanía, sino realmente por España, hay que protegerse, ¿no? Y para entonces, a lo mejor, a ver, si estamos hablando de que ya lleva el negocio unos años, pues yo creo que ya ha habido tiempo, a lo mejor, para encontrar un administrador de confianza de esa empresa. Aunque al principio hayas empezado tú siendo el administrador, haciendo pues eso, viajes, por lo menos para que las reuniones estas de dirección, digamos, o para que si se firman contratos, cosas de estas, pues que se haga siempre allí en Rumanía, ¿no? Y con eso se habría cubierto la parte esta de la dirección efectiva en Rumanía. Si me permites, los ejemplos mejores de éxito que después de tantos años pues, que hemos ido viendo, siempre ha sido hasta ahora administrador español, por lo general residente en España, viaja cuando quiere, pero ahora también a través de Zoom, emails y demás, pues sinceramente no tiene que viajar tanto como eso. Y persona de confianza en Rumanía, con poderes bancarios, director, no administrador, pero con capacidad de firmar hasta ciertos límites y que lleva el día a día. Y la actividad se desarrolla en Rumanía. Y no solo empresas españolas, sino empresas de otros países, pues siguen el mismo modelo.
Por lo general, el administrador siempre prefieren que sea el nacional, aunque no viva en Rumanía. Eh, Nunca han tenido ninguno de ellos, y empresas españolas que me han dicho en algunos momentos, estamos con inspecciones continuas. Y Sí. nunca me han comentado que hayan tenido ningún problema a este nivel, precisamente porque la actividad en su caso sí que se hacía en Rumanía y se puede demostrar. Si eres una fábrica, la fábrica está aquí. Si tienes una flota de camiones, está aquí. Si tienes un parque eólico, está aquí. O sea, son cosas que fácilmente Sí, que demuestras que están en claramente Rumanía. están allí. Exactamente. En otros casos, bueno, pues ahí comentabas antes el tema de la residencia fiscal. La residencia fiscal, sí, es cierto que si quieres tener la residencia fiscal y así eliminar cualquier tipo de dudas, los 180 días en Rumanía no te los quita nadie. O sea, eso es lo que tienes que tener, que poder demostrar delante de Hacienda. Para nivel Y con... personal, dejar de ser residente fiscal en España, claro, sí. Exactamente, Eso es. exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo es vivir en Rumanía? Pues realmente, mi experiencia es muy buena. Eh, Dependerá de la zona del país. La gente que conozco que vive en Bucarest están encantados de Bucarest. Es una ciudad muy dinámica, con muchísimas actividades posibles, un tráfico infernal, eso es lo único que lo tira para atrás, pero Sí. por el resto la gente está muy contenta de la calidad que tienen y de cómo viven en Bucarest. Los que vivimos en Timișoara o en Cluj-Napoca, esta otra ciudad de la que comentaba, son ciudades hasta cierto punto muy centroeuropeas. Esto había sido parte de Austria, del Imperio Austrohúngaro hasta finales de la Primera Guerra Mundial, es decir, no hace tanto que esto es parte de Rumanía, con lo que aquí todavía hay un estilo arquitectónico y un estilo a muchos niveles, incluso un estilo de vida muy parecido con lo que puede haber en otras zonas europeas. Aparte, tenemos buenas conexiones con España y desde aquí pues hay muchísimas posibilidades también de disfrutar de la vida, digamos, ¿no? De hacer turismo. Estamos realmente muy cercanos Sí. a una gran cantidad de sitios a los que la gente pues, se va de fin de semana o se va o a disfrutar un poco de su tiempo libre. La calidad de vida en general es muy buena. Los precios son muchísimo más económicos que en España y por lo general pues, los sueldos de la capacidad económica de la gente, los expatriados, es alta, por lo que realmente se Sí. vive muy bien. ¿Tienes ahí muchos casos de gente que haya empezado montando una empresa y que finalmente se hayan ido? O, vamos, españoles, por ejemplo, Que se hayan ido a porque no Rumanía, les ha digo. funcionado. O sea, que Rumanía. hayan venido a Sí, que vivir a hayan Rumanía. ido allí. A los españoles les cuesta mucho salir de España. Sí, esto es una O realidad sea, eso sí que bien es grande. cierto, eso sí que es cierto. Así como tenemos muchos italianos, hay bastantes franceses, hay bastantes alemanes, españoles hay pocos. Y no es que Sí, no les guste, se lo pasan muy bien, les encanta venir aquí y demás, pero son reticentes. Son sí, reticentes y, y menos flexibles que otros países, quizá. Bueno, todo el mundo sabe que en España se vive muy bien. O sea, eso también es cierto. Lo decimos que en Rumanía se vive muy bien, pero es que en España se vive seguramente a muchos niveles mejor, ¿no? En algunas cosas. sí. Y por tanto, pues es normal que si se ponen a comparar, pues prefieran quedarse. Pero sí que han habido, hay gente, hay personas que viven aquí, españoles que viven desde hace 20 y tantos años, y que tienen aquí su familia rumana y están encantados de vivir aquí, no consideran marcharse. Aquí van entrando preguntas. Sí, sobre el tema del administrador, preguntaban la seguridad social. Vamos a ver. Bueno, lo primero, si la actividad se desarrolla vía Internet desde el país de origen, es decir, la actividad no se desarrolla en Rumanía. A ver, aún así, la actividad se puede estar desarrollando en Rumanía si la persona que está frente al ordenador está en Rumanía. No hace falta que sea una fábrica. Pero, Vale. claro, es más difícil probar que se está haciendo en Rumanía. Ahí lo importante es que luego también lo puedas probar. ¿Cómo lo pruebas? Pues eso, si tienes realmente a un empleado allí, si tienes una oficina, si tienes ahí facturas de consumo, de, yo qué sé, pues internet, la luz, todo esto. Claro. Hay una de las formas, es decir, hemos comentado que había la posibilidad de tributar el 1% o el 3% de las ventas para empresas que no facturen más de 1 millón de euros. Esto es posible que cambie en el futuro, ¿eh? O sea, que se baje el límite del millón a 700.000 o a 500.000, porque hay tantas empresas en este momento que están beneficiándose de esto que es posible que lo cambien. La posible salida
a esta situación será pues lo que comentamos, abrir una segunda empresa que pudiera hacer más o menos lo mismo. Pero la diferencia entre el 1% y el 3% radica en si tienes empleados o no tienes empleados. A partir de un empleado a jornada completa, aunque sea con salario mínimo, ya tienes la posibilidad de tributar al 1% en lugar del 3%. Y ahí sí que es importante tener delante de las autoridades fiscales de tu país de origen, que son las que van a poner los problemas. Las autoridades rumanas no van a poner problemas de ningún tipo. Las del país de origen sí. Entonces, ya sea España, Portugal, Alemania, el que sea. Entonces, ahí supongo que es importante dotar a ese perfil, a esa persona, a ese empleado de contenido, que realmente haga algo, que tenga responsabilidades, incluso pues que tenga capacidad pues de interactuar con terceros, aunque luego responda del administrador, delante del administrador, pero sí que estaría bien que hubiera ese tipo de Sí, que escriba justificación. emails, que coja teléfonos o Exacto. la tarea que sea, pues que sea real. Que sea legal, exactamente. Exactamente. Entonces, a ver, aquí, ¿el administrador paga autónomos? No, el administrador no paga autónomos. Lo único que pagará el administrador, si no es residente en Rumanía, al final del año, y en el año siguiente, será una seguridad social que creo que en este momento creo que son 500 euros al año, si no me equivoco, o algo menos. Algo menos, y es para cubrir algunos gastos ligados a la seguridad social. Pero de por sí no se pagan, creo que es menos. Ahora no sé decir exactamente cuánto es, pero no es una suma importante y realmente no hay ningún otro gasto adicional. Se puede ser el administrador sin beneficio, digamos, o sea, simplemente repartiendo los dividendos, tributando al 5% por el reparto de dividendos y ya está. Y lo único que se tributa es ese 5% más ese mínimo de autónomos residentes en el extranjero. ¿Se requiere oficina física virtual? Una empresa necesita una sede social. Eso en Rumanía y creo que en cualquier país. Esa sede social, pues una persona jurídica necesita pues, tener un domicilio, ¿sí? Esa sede social necesita que sea una oficina. No, puede ser cualquier sitio. Es decir, si se encuentra un trabajador y ese trabajador permite poner la sede social en su vivienda, dentro de los límites de la ley, se puede perfectamente poner allí la sede social. No hace falta que se diga que es lugar de trabajo, simplemente sede social, no necesariamente puesto de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en nuestras oficinas ofrecemos la posibilidad a empresas que no quieren tener una sede, una oficina, alquilar una oficina, con lo que ello supone de gasto, pues para que puedan establecer su sede social. O sea, con una cuota mensual y punto. Entonces, luego hay gente que no necesita tener oficina obligatoriamente, pues porque por la actividad que hagan, pues no hace falta que dispongan de una oficina. Con tener una sede social les basta. Sí, pero a ver, otra vez lo mismo, si estás residiendo en España, sí deberías tener una oficina y trabajador si no quieres, pues eso, pagar impuestos en España Claro, por todo esto. Pero no es claro, un tema de evidentemente. Rumanía que te diga tienes que tener simplemente es una sede y ya está. Sí, o sea, el interés ahí, tal como comentas muy bien, es dotar a esta empresa de toda una serie de argumentos por los cuales justifica que realmente hay una actividad en Rumanía. Si tienes una oficina, si tienes empleados, si tienes, no lo sé, pues realmente clientes y proveedores en Rumanía, pues ya de por sí estás demostrando que la Sí. actividad la estás llevando en Rumanía, aunque luego vendas al extranjero o lo que corresponda. A ver, ¿la nómina tributa? Sí, claro, la nómina tributa como en cualquier país. Tienes la retención de IRPF, que dependerá de los sectores. Hay sectores que en este momento están bonificados, pero en principio si no tributas al 10% de IRPF y luego tienes las cuotas de seguridad social. Y las cuotas de seguridad social son muy parecidas a las de España. Los porcentajes cambian la distribución entre seguridad social para la empresa y seguridad social para el trabajador. Básicamente lo que se ha hecho es descargar a la empresa de cuotas de seguridad social, tienen un 2%, me parece que es algo así sobre el bruto, pero en cambio se ha trasladado todo al trabajador para que la empresa, de hecho, lo que está haciendo es retener toda la seguridad social del trabajador y así que la falta de ingreso de esa cuota de seguridad social a Hacienda represente realmente un motivo penal. Es decir, que le has quitado una parte de su sueldo al trabajador y te la has quedado.
en lugar de... Mientras que de la otra forma es simplemente algo, una deuda que, como seguridad social de empresa, que tú tenías, no la ingresas en Hacienda, pero no se lo has quitado a nadie. Por lo tanto, lo que hizo Hacienda en Rumanía Es que hace tenías que hacerle la 3 o retención 4 al años empleado. es retenérselo casi todo al empleado para tener... Entonces, ahí sí que Hacienda, en caso de conflicto, de impago, pues tiene más fuerza a la hora de... Pero claro, la nómina en principio, si tú eres residente en España, eso se tendría en cuenta, lo que has pagado en Rumanía, a la hora, porque claro, tú tendrías que pagar seguramente más de lo que se paga en Rumanía, se tendría eso en cuenta según el convenio de doble imposición y pagarías la diferencia, es decir, lo que quede en Exacto. España. Y en cuanto a la seguridad social, en principio se paga seguridad social únicamente en un país, es decir, si tú estás ya pagando seguridad social en España, esto lo puedes hacer valer en Rumanía, por ejemplo, y ya no tendrías que pagar allí nada, porque se considera. Pero sí que tienes que pagar en España, que, bueno, pues eso, te decías, ¿no? Que es más o menos lo mismo, pues, Sí. pero pagas una vez seguridad social, no tienes que pagarlo 2 veces. Claro, lo que no sé es si en España entonces te considerarían un mínimo de seguridad social. Como O un sea, mínimo de bueno, seguridad social. no, a ver, no, si tú quisieras cotizar la seguridad social, porque en Rumanía los sueldos mínimos son, el salario mínimo es muy inferior al español, y si en España te dirían, no te dirían nada. En este caso, A tú ver, en cotizarías por principio, la si seguridad tú social tienes... aquí. Realmente, si partimos de la idea de si quieres una empresa en Rumanía y quieres que te sirva para algo, lo suyo es que tenga este sustrato, esta sustancia en Rumanía. Entonces ya tener tú un sueldo, estar viviendo en España, eso en realidad estás yendo en la dirección contraria a lo que deberías intentar hacer, que es recibir luego el dinero vía dividendos y bueno, intentar que todo el peso del trabajo se esté haciendo en Rumanía y no ponerte tú un sueldo en España, que luego además vas a tener que tributar en España y que si la seguridad social, si no sé qué, mucho mejor todo vía dividendos. Sí. Pero bueno, si lo hicieras, que yo no entendería para qué hay, pues eso sí, tendrías que tener en cuenta el tema de la seguridad social. En principio se paga en un lugar. Si tú estás en España sería el mínimo, pues lo que tengas que pagar como mínimo, y luego aparte está el IRPF, vamos, la renta, que te harán la retención en Rumanía y luego tendrás que pagar lo que te quede por pagar La en diferencia. España. Luego el tema de Exactamente. los dividendos, el 5%, El hay una 5%, sí, retención. es el 5%, sí. Y luego la diferencia la pagas en España, ¿vale? Es decir, que en España lo que pagas es este 19, 21, 23%, según la cantidad, o 25, según la cantidad que recibas. Hay en Rumanía solo un 5%, pero como tú eres residente en Rumanía, en España, tendrías que pagar esta diferencia. Pues si es el 19%, pues tienes que pagar un 14% más en España, aparte de lo que ya te han retenido en Rumanía, ¿vale? ¿Cuál es aquí entonces la ventaja? Bueno, la ventaja es que sí, pagas impuestos sobre los dividendos, pero la empresa no ha pagado ese 25% de impuestos de sociedades en España, sino que ha pagado ese 1% sobre la facturación Exactamente. en Rumanía. Esa es la gran ventaja. Y si quieres más ventaja, pues te vas del todo a Rumanía y entonces ya sí. Entonces es un 1% que pagas sobre la facturación y un 5% sobre los dividendos. ¿Vale? Eso digamos que sería la mayor ventaja posible. Eso es lo que tengo yo. Yo pago un 1% de mi Un facturación y un 1% 5% de dividendos y ya está. eso es. Luego, en el caso de Portugal, por ejemplo, hay algunos países que tienen el NHR, por ejemplo, estos programas especiales que te permiten no pagar sobre dividendos. Por ejemplo, si estás en Portugal o si estuvieras residiendo en Chipre o en Malta, por ejemplo, pues bueno, estos ingresos desde una empresa en Rumanía no tributarían en el país en el que estás. Entonces tendrías este 1% sobre la facturación, te harían la retención del 5%, luego habría que ver los convenios que existen de doble imposición, si hay, eso no me lo sé ahora de memoria, habría que ver si alguno de estos países tienen convenio para que no haya ese 5% de retención, pero, y si lo hay, pues no hay nada de retención, pero en el caso de Portugal creo que era un 5% de retención lo que te hacían, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí la jugada es lo mismo. Tienes una empresa en Rumanía que tiene el sustrato necesario, que puedes probar que está haciendo el trabajo allí en Rumanía,
paga ese 1% sobre la facturación y luego en Portugal pues no pagas nada, pero te han hecho una retención del 5% sobre los dividendos en Portugal. De esta forma no vives en Rumanía, sino en Portugal, por ejemplo, pero tienes todas estas ventajas fiscales. Salario mínimo de los Salario ciudadanos, mínimo. ¿sabes? Sí, a ver, el salario mínimo creo que ahora bruto es unos 500 euros equivalente. Pero es que, sinceramente, si alguien viene a una ciudad como Timișoara o Bucarest o Cluj-Napoca o Oradea, Arad, un montón de ellas, y ofrece el salario mínimo, no va a encontrar a nadie. O sea, lo que Rumanía ha vivido en los últimos años ha sido un proceso desde el 2007. Yo cuando vine a este país había aquí 22 millones de personas, ahora hay unos 18. O sea, hay 4 millones de personas que se han marchado a trabajar a Alemania, España, Italia, Francia, etcétera. Y, por tanto, esos 4 millones son gente, por lo general, gente joven, que tenían ganas de buscarse quizá un mejor futuro y cogieron y se marcharon para allá y son los que pues, han hecho sus familias y tienen sus críos allá y ya se quedan. Esto para decir que no tenemos paro. O sea, las últimas estadísticas a nivel nacional, la del mes pasado, que estuve viendo anteayer, de paro hablaba de un 5% de paro para todo el país, teniendo en cuenta que en zonas como Timișoara, la zona occidental donde estamos, o la capital, posiblemente no llegue ni al 2% de paro. Y este es uno de los problemas que tenemos realmente. O sea, empresas que quieran venir ahora para montar sus fábricas lo tienen complicado para encontrar mano de obra. Sí. O hay que pagar bien. Entonces, ahí los sueldos, por eso el sueldo mínimo, sinceramente sí, está ahí, pero no, como quien dice, nadie cobra el sueldo mínimo. ¿Cuál es el sueldo normal 500, así que puedes, una persona... En una ciudad como Timișoara, para una persona, a ver, si es alguien que justo ha salido de la universidad, pues netos, sí, a lo mejor puedes estar el primer año 350, 400 euros netos al mes, pero ya en el momento que coges un poquito de experiencia es que enseguida te lo van a quitar. Y lo más seguro es que hayan empezado ya a trabajar en el año segundo, el 2 o el 3 de la universidad, ya hayan empezado a trabajar. Por tanto, que ya cuando acaban ya tengan experiencia y ya te estén pidiendo netos 700, 800 euros. Es bastante posible que por ahí vaya. Alguien para fábrica, trabajadores no calificados, pues difícilmente por menos de 600, 700 euros al mes netos encuentras, aparte extras y lo que pueda venir. Hay sectores que aquí están funcionando fantásticamente bien, como es el del IT, programación y demás, se está invirtiendo muchísimo, y ahí la gente pues son mucho más baratos que los trabajadores en Centro Europa, o sea, no cobran 3 y 4 mil euros al mes, pero sus 1.500 euros se los llevan. Sí. 1.500, 2.000. O sea, esto ya es bastante común a nivel de gente joven y con formación alta en sectores como la programación. Claro, aquí, ¿de dónde sigue viniendo con fuerza inversión? Pues de países centroeuropeos, de países Alemania, Holanda, escandinavos, etcétera, pues que un diferencial muy alto todavía y una calidad muy buena y gente muy bien preparada. Porque eso sí que hay que decirlo, que es la universidad prepara por lo general muy bien a la gente aquí, en sectores técnicos sobre todo. Sí, sí. Pregunta por aquí, entiendo que si el volumen de facturación es bajo, no se justifica un empleado 8 horas al día. A ver, dependerá si es una inversión, tú puedes invertir en hacer crecer un negocio y estar perdiendo dinero durante unos años. Pero claro, en algún momento tendría eso que flotar, ¿no? O sea, si el negocio de por sí no tiene contenido, entonces pues es mejor tributar al 3% y punto. Sí. Se tributa al 3% y... O sea, si ese trabajador no va a tener un contenido de realmente estar haciendo cosas, pues se tributa al 3% y sale más económico ese 2% que pagar la nómina al trabajador. Pero si eres autónomo, lo que pagas es la cuota de autónomos. Bueno, eso es en España, ¿vale? Si eres autónomo en España, la distribución de dividendos es una vez al año o se pueden solicitar adelantos sobre los dividendos. Se pueden solicitar. La distribución de dividendos es tantas veces como se quiera. Sí que es cierto que cuando no se ha cerrado el ejercicio, Hacienda no está encantada de que se distribuyan dividendos, a menos que haya una base contable. Aquí la contabilidad es un poquito más seria que en España, al menos tal como lo recuerdo yo, desde el punto de vista de que es más formal. Si alguno de nuestros oyentes está familiarizado con el sistema contable francés, pues es una copia bastante exacta del sistema contable francés, en el que existe
la figura del administrador, pero luego existe también la figura del experto contable. Es una especie de censor que es el que firmará también junto con el administrador los estados contables cuando se presenten a Hacienda. Las liquidaciones puede firmarlas también. Por lo general, todas las empresas tienen un contable y un experto contable, que a veces es la misma persona, o muy a menudo es la misma persona, y es el responsable de tramitar toda la contabilidad y declaraciones fiscales a Hacienda. El administrador simplemente pues lo firma también. Ambos son responsables delante de la ley. Evidentemente el administrador es el primer responsable. Pero si el experto contable firma, es que se responsabiliza también hasta cierto punto de la correctitud de esas normas y esa responsabilidad le puede costar caro si no cumple. Es decir, Sí. si está validando cuentas falsas. Bueno, y entonces en cuanto a los dividendos sí que se puede repartir, pero tienes que Se puede llevar la repartir, contabilidad exacto. siempre y Estaría cuando... bien, o sea, empezar a repartir dividendos desde el mes 1 o mes 2 de funcionamiento de la empresa, pues no se entendería mucho. Ahora, si ya llevas 4 o 5 meses, se ve que la empresa tiene ya una base que genera beneficios de forma más o menos constante y quieres hacer un reparto anticipado de dividendos, se llega a un acuerdo de junta y se hace. Ya está. Lo único que hace falta cada vez que se quiera repartir dividendos es firmar un documento interno, que ya se tiene un modelo en la empresa preparado, por el cual se acuerda que ha habido una reunión de junta y que se ha decidido el reparto de dividendos. Vale. Mira, tengo aquí una pregunta apuntada. A ver. Para muchos el este de Europa está integrado por países corruptos e inseguros. ¿Cuál es la realidad en Rumanía a este respecto? Sí. Las cosas han mejorado y sí que es cierto que todavía queda por mejorar. Por otro lado, la corrupción que existe, y creo que no solo en Rumanía, está bastante extendida por muchos sitios, pero afecta básicamente a proyectos o a empresas y a proyectos grandes, entiendo. Y además depende de la zona del país. Donde estamos nosotros, en la zona occidental, yo corrupción, sinceramente, no la he vivido. Y tenemos empresas industriales que han necesitado todo tipo de permisos. Evidentemente, tampoco he estado siempre presente. A lo mejor si en algún momento algún administrador ha abierto la mano con alguien, yo no lo sé. Pero en el día a día que yo sepa, no hemos tenido. Para empresas pequeñitas, es que, vamos, me resulta inimaginable pensar que puedas ir al registro. Es que además en el registro hay una pancarta que dice: aquí no se aceptan regalos. O sea, y eso no es tanto para evitar corrupción, es porque había mucho la costumbre, esto es como anécdota, ¿no? Sí. Que venía de la época anterior del comunismo, en que para ir a cualquier administración y que alguien te hiciera caso tenías que llevar un regalito, una botella de vino, un paquete de café molido o algún detalle. Una cajita de chocolates, ¿no? Entonces, pues por eso han puesto aquí no se aceptan regalos. Ya, por supuesto, no se aceptan regalos, no se acepta dinero, no se acepta nada, ¿no? No es algo que yo haya vivido aquí. Ahora, que me digas, en grandes obras, en grandes proyectos... Bueno, eso al final en Alemania, en España, en todos lados lo tienes y desde luego... Pero bueno, sí. Un poco... Sí, pero aquí no lo he visto. Sí. Bueno, y luego aquí también no el tema de la seguridad, ¿no? Hay en Rumanía que al final resulta ser un país bastante seguro. La seguridad es absolutamente segura. Es decir, el otro día me sorprendió de conocer a un chico que dice que cree que le robaron la cartera después de 17 años aquí. O sea, yo, después de, no, 17, 16. Aquí, pues un chico, porque es la segunda vez que lo vivo en 16 años. Alguien que dice que le han robado la cartera. Sí. En una fiesta, en una discoteca, no sé qué, que me tiene un empujón y alguien me quitó la cartera. Y lo hago. Pues mira, pues es la primera vez que lo oigo. No he oído nunca de que le entren a nadie en casa, robos con violencia en tiendas y demás, o armas, para nada. Sí, o sea, aquí no hemos tenido. Vale. O sea, la tranquilidad es absoluta de caminar por la calle a la hora que quieras, cuando quieras, donde quieras, y nunca pasa nada. Vale. Aquí vuelven a preguntar sobre el tema si la actividad económica se desarrolla por Internet y no desde Rumanía,
sino que lo hace, que no se... y no desde Rumanía, sino que lo haces desde otro sitio, la dirección efectiva sería un problema entonces, más además contando que el administrador eres tú. A ver, la cuestión es que la dirección efectiva a Rumanía no le va a preocupar en cuanto a que Rumanía no te va... A ver, tú has constituido una empresa allí en Rumanía y ya está, es residente fiscal allí. La dirección efectiva lo que hace es que puedes resultar siendo residente fiscal en otro país más, y ese otro país más es el otro país desde el que estás dirigiendo esa sociedad. Entonces, claro, ahí no tenemos un problema con Rumanía o con el país que sea, tenemos un problema, bueno, sí, con el país desde el que se está dirigiendo esa empresa. Si tú resulta que eres administrador de la empresa y resides en Francia, por ejemplo, en Rumanía no se hace nada, lo único que se ha hecho ha sido montar la empresa, pues ahí tenemos una sociedad pantalla, por así decirlo, una sociedad que no hace nada, que no tiene actividad y que en realidad estás teledirigiendo desde otro lugar. Entonces, ese otro lugar, en este caso que estamos hablando, Francia podría ser, por ejemplo, si es desde donde se hace el trabajo, es quien tendría derecho a pedir que se paguen los impuestos de la empresa allí. Es simplemente eso. Ahí la cuestión, claro, luego es, bueno, pero ¿y cómo sabes desde dónde se está trabajando? ¿Cómo sabes? Eso ya es otro tema, pero la idea es esta, las empresas pagan impuestos allí donde se han constituido, es decir, son residentes fiscales de allí donde se han constituido y de allí desde donde se están dirigiendo. Entonces, claro, si lo estás dirigiendo desde un país, pero ese país no sabe que lo estás dirigiendo desde allí, pues bueno, eso a lo mejor puede dar el caso de que, bueno, pues no lo sabe, pues ya está, pero legalmente, en principio, lo que habría que hacer es pagar impuestos allí donde estás, desde donde estás dirigiendo esa empresa. Internet no es un sitio, si el trabajo se hace en Internet, el trabajo nunca se hace en Internet, el trabajo lo estás haciendo en algún lugar, o bien donde está el servidor, si es una máquina la que hace el trabajo, o quién ha programado eso, quién lo cuida, la gente está en algún país, ¿no? Está en algún lugar, la persona que está delante del ordenador está en algún lugar, entonces eso es lo que cuenta. Entonces no tendría ningún sentido constituir empresas fuera si ha de tributar en origen. No, realmente si lo que vas a hacer es montar una empresa fuera, pero tú vas a seguir trabajando como siempre en tu país y solamente vas a trabajar tú, etcétera, etcétera, entonces no tiene sentido. No tiene sentido porque legalmente tú tendrías que pagar impuestos en tu país. Tiene sentido cuando dices, vale, pues yo tengo un negocio, el negocio que sea, yo qué sé, tengo una agencia, tengo una fábrica, bueno, pues ¿por qué voy a seguir en España o en Francia o en Alemania pagando un montón de impuestos, pagando un montón de seguridad social, con unas normas que impiden que pueda, sin ninguna flexibilidad, ¿no? En cuanto a lo que hago? ¿Por qué no busco otra oportunidad, otra opción? Bueno, pues ahí estamos hablando ahora de Rumanía, que es un país en el que la empresa paga muchos menos impuestos, en las que bueno, la vida también es más barata, los trabajadores son más baratos y además tienes la posibilidad de encontrar trabajadores muy bien formados por menos dinero, que no está lejos, es decir, que dependiendo de dónde vivas, pues incluso desde España, 2 horas, ¿no? Decías, José Miguel, que de vuelo. 2,5, 3 horas, sí, 2,5. depende de dónde. Bueno, pues eso es lo que te da Rumanía. Si lo que quieres es montar una empresa, pero seguir viviendo en tu país de origen y no pagar en tu país de origen impuestos, eso no se puede hacer. Vamos, no debes hacerlo. Legalmente, la mayor parte de países, por ejemplo, España, Francia, Alemania, Portugal, etcétera, no quiere que hagas eso y es ilegal. Que lo haces, pues bueno, cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Pero puede tener consecuencias. Hay otros países en los que no les importa, yo qué sé, tienes Panamá, tienes Georgia, hay países donde no les preocupa esas cosas, como sí que les preocupa en otros países, ¿vale? Entonces, montar una empresa en el extranjero de por sí, simplemente lo que es montar la empresa en el extranjero no tiene sentido, ¿no? Menos si dices, bueno, la monto y luego a lo mejor sí que salgo, ya la tengo fuera, o a lo mejor hay otras razones para montar esa empresa afuera, ¿no? Pero si es solamente por una cuestión fiscal, no tiene sentido si tú vas a seguir teledirigiendo esa empresa desde España.
Esto complementando, porque es así, o sea, y eso no solo con Rumanía, es con cualquier país, evidentemente, Estonia, Rumanía, Bulgaria, Macedonia, los que quieras. El tema en sí sería que si realmente hay que venir a algún otro país o contra una empresa en otro país, tiene que haber, a cierto modo, la posibilidad de desarrollar actividad económica en ese país, ya sea porque una parte de lo que yo hacía desde España lo delego en alguien que lo haga en Rumanía, que puede ser un empleado, puede ser un tercero, puede ser una empresa con la que colabore, con la que firme un contrato de colaboración que va a desarrollar ese trabajo ahí localmente. No necesariamente tengo que estar yo ahí presente para todo. Simplemente, pues a lo mejor llevo algunas de las tareas. Voy de vez en cuando, me reúno, pero la actividad se hace en Rumanía. Así que me han contactado últimamente bastantes empresas o bastantes empresarios que quieren montar o que piensan en montar pues por temas, pues porque Internet lo facilita todo muchísimo. Es cierto, no es un lugar, pero sí que es una herramienta que nos facilita mucho la vida y por tanto, desde Rumanía sí que pueden, contratando pues, que, no lo sé, profesores locales de español, incluso contratando gente que quieran llevar a cabo algunas actividades, pues desde aquí expandir su actividad comercial. Rumanía lo que tiene es una población muy bien preparada también a nivel idiomas, con lo que permite hacer negocios con muchos países de Europa. ¿Qué idiomas se Estamos hablan en allí una... en general? La gente... Hombre, evidentemente el romano, pero también el inglés lo habla muchísima gente joven. Hay muchísima gente que habla el italiano, el francés, depende de las zonas del país, de las influencias históricas que hayan tenido. Pero encontrar personas que hablen italiano, francés, español, alemán, no es complicado. No es complicado. Y luego, por no hablar también de las minorías históricas. Aquí tenemos, al menos en Timisoara, una población importante húngara, serbia, ucraniana, etcétera, con lo que se puede también expandir o la actividad comercial a países limítrofes sin ningún tipo de problema. O sea, esas son ventajas que tiene la localización en Rumanía. También localizarse en Rumanía implica estar muy cerca de mercados finales. Hay empresas que han venido aquí, ya quizá es otro nivel de empresa, industriales, porque fabricando desde Rumanía, pues Mar Negro, centro de Asia y son mercados donde España no llegas fabricando desde España. Transporte es demasiado caro. En cambio, estando aquí a través del Danubio y a Mar Negro y a Turquía llegas enseguida, desde Turquía donde quieras, por carretera o por barco hasta la otra punta del Mar Negro. O sea, la posibilidad de expandirse, que es lo que ha garantizado también hasta cierto punto el éxito de las empresas industriales que han venido aquí, que han accedido a mercados para los que hasta ahora no tenían posibilidad de llegar. Sí, eso es clave, yo creo también, ¿no? El tema de poder expandirse, de poder crecer, que al final tiene que ser una parte de tu pensamiento, aparte del pagar menos impuestos y optimizar fiscalmente, pues es también la idea de crecer, ¿no? De hacer crecer tu negocio. A ver, precio de alquileres, oficinas y viviendas. Bueno, también dependerá de la zona del país donde estás. Bucarest es muchísimo más caro que Timisoara y Timisoara es muchísimo más caro que las zonas pobres del país. Entonces, pues aquí en Timisoara una oficina, un despacho, pues que esté medianamente bien, o sea, pequeño, no estamos hablando de grandes espacios, pues 400, 350, 400, 500 euros, depende de la zona. Las viviendas, pues también entre un piso de lo que se llaman 2 habitaciones, es decir, una sala de estar, pues menos de 250, 300 euros difícilmente encuentras algo ya con cara y ojos. Y a partir de ahí, donde quieras. Los expatriados, por lo general, pues están en casas pues que pueden costar 1.000, 1.500 euros al mes, depende. Y todo enfocado siendo turista perpetuo. A ver, si no tienes una residencia en ningún lugar, residencia fiscal, la cuestión es que, bueno, seguramente hay, dependiendo del tipo de negocio que tengas, puedes, seguramente sea mejor una LLC en Estados Unidos, algún tipo de partnership que de por sí no paga impuestos ni tiene que presentar ningún tipo de contabilidad. Pero si por alguna razón dijeras, no, pero yo sí que quiero una empresa en Europa, entonces sí, entonces Rumanía podría ser interesante, igual que Estonia, pero con menos impuestos, porque en el caso de Rumanía, pues bueno, tendrías una empresa que paga ese 1% sobre la facturación si tienes un empleado, si no, un 3% sobre la facturación, y una retención del 5%. Bueno, siguen sin ser pocos impuestos, sin ser muchos impuestos. La ventaja ahí es que no tienes que preocuparte por
sustrato, ni por dirección efectivo, ni nada de esto. Porque, bueno, si eres turista perpetuo y no eres residente fiscal en ningún lugar, pues ya está. Rumanía tampoco te va a convertir en residente fiscal. ¿Inversiones y oportunidades propias del país? Bueno, aquí ahora hay un momento muy interesante porque se está hablando mucho de la reindustrialización de Europa, en que Rumanía tendría que jugar un papel. La parte industrial yo creo que va a tener futuro todavía, aunque hemos comentado antes que no había mucha mano de obra disponible, pero posiblemente pueda llegar también mano de obra de otros países. De hecho, está creciendo mucho la presencia de extracomunitarios en Rumanía en los últimos 2 años. Y esto para suplir lo que hay aquí y pues con los sueldos de aquí. Y sobre todo si estamos ya en zonas un poco más alejadas de estas ciudades principales, los sueldos pues sí que ya pueden ser bastante más bajos. Sí que es cierto que las comunicaciones, las infraestructuras todavía no están a la altura de lo que tendrían que ser, pero se está haciendo un esfuerzo. Son temas a mirar puntualmente. Si alguien tiene alguna idea, por supuesto estoy a disposición de comentarlo. Sectores que funcionan muy bien, el IT, ya lo he comentado. Sectores farmacéuticos también les funciona bien. El tema del inmobiliario sigue tirando bastante bien. El problema es la falta de mano de obra. ¿Qué más? Hay zonas donde la actividad comercial, de nuevo, estas ciudades nuestras, Timișoara, Cluj, Bucarest, estas más grandes, pues tienen su tirón. La agricultura siempre ha sido un punto muy fuerte y supongo que ahora con lo que está pasando en Ucrania, pues la agricultura volverá a florecer bastante aquí. Ya lo era, ya es una agricultura muy desarrollada, básicamente a raíz de la inversión extranjera que han conseguido grandes superficies para cultivar con unas tierras muy buenas. Lo que pasa es que sí que es cierto que también el valor de las tierras ha subido últimamente. Hay que mirar energías renovables. Ahora mismo estoy desarrollando un parque eólico de 180 megavatios cerca de Timișoara. Hay otros proyectos en marcha. Son sectores que pueden tirar muy bien y que toda Europa va a necesitar. Rumanía la primera. Esto se desarrolla. O sea, hay posibilidades de inversión. ¿Cómo enfoco yo? ¿Cómo me gusta también hablar con los inversores? Hubo una época en que venían los inversores pensando que en Rumanía podías montar lo que quisieras y hacerte rico en 2 días. Y además escaparte sin pagar impuestos. Eso no es posible. O sea, ya es un país bastante más maduro de lo que fue tiempo atrás. Y que es cierto que años atrás esto podía pasar. Comprabas tierras por un marco, la hectárea, y las vendías al cabo de X tiempo por 500 euros la hectárea, al cabo de unos años, y grandes superficies. Hay gente que se ha hecho muy rica con todo esto, pero eso ya se ha pasado. Ya es tarde. Por tanto, ahora ya las cosas hay que mirarlas desde otro punto de vista y con un poco más de perspectiva de futuro. Porque lo de dar el golpe y mañana marchar, Sí, yo ya no lo pelotazo veo. ya. El pelotazo yo ya no lo veo. Por lo que me comentaron, quizá el coste de un salario de un empleado jornada completa en oficina física factores podría estar fácilmente alrededor de los 1.000 euros. Dependerá también de la zona. Si en Bucarest no se llega, seguro, con eso no. En Timișoara, si alguien acepta trabajar por el salario mínimo, pues porque a lo mejor no tiene una actividad real, le pagas el salario mínimo, pero está trabajando pues X horas, pues a lo mejor sí que podrías tener que trabajar por el salario mínimo, pero no las 8 horas, sino menos. La contabilidad. Hay gente que viene y no aprecian el trabajo contable. Yo no hago contabilidades, las hice en su momento, pero las dejé de hacer, precisamente por estos motivos, entre otros. Pues porque venían inversores y la contabilidad en España venían, no, yo a la gestoría le pago 60 euros al mes, 100 euros al mes para que venga la contabilidad. Bueno, aquí hay muchísimo más trabajo contable, hay que presentar, hay que listar cada mes los cierres mensuales, el contable, jefe contable o el experto contable tiene una responsabilidad legal y esto se tiene que pagar. Si me han venido a mí gente, me vinieron inversores en su momento, les pasé unas tarifas, luego no me vinieron más, se fueron y luego me volvieron al cabo de un par de 3 de años, algunos llorando, pues porque el contable, se había ido un contable que les cobraba 100 euros al mes, que les parecía también, y bueno, que han tenido unas inspecciones y que les embargan la empresa, o que están arruinados, o que el administrador les ha robado todo lo posible y que no se ha declarado, etcétera, etcétera.
La contabilidad es muy seria, más sobre todo si estás viviendo fuera. Si estás aquí y entiendes la contabilidad rumana, puedes leerla, haces seguimiento, pues bueno, a lo mejor tienes un contable, pues, al que tú lo diriges más que te informe él a ti. Y le puedes pagar un poco menos, pero si estás fuera, no te arriesgues con la contabilidad. Busca una empresa contable que realmente dé confianza y que estén haciendo las cosas como hay que hacerlas, porque los sustos después pueden ser muy grandes. Y ahí eso es algo que hay que evitar de todas formas. Por ahí es donde han venido muchos problemas a las empresas españolas que se han instalado aquí. 500 euros a mes a jornada completa, a jornada parcial. Hombre, jornada parcial será simplemente para el trabajador, no será para la oficina y no será para la contabilidad, por tanto. Sí, el sueldo Sí, supongo que se refiere, que si con 500 euros de sueldo. 500 euros, todos los gastos en jornada parcial, sí. Todos los gastos incluidos, dependiendo de cuántas horas, pues sí, podría ser algo, sí. Dependerá de la zona. En Bucarest no, ¿eh? En otras zonas sí. ¿Hay obligación de que el administrador tenga que cobrar una? No, no hay obligación de que el administrador cobre una. Sí, pagando la cuota de la seguridad social, que he dicho que son unos 500, creo que es algo menos, pero por ahí va más o menos. Es suficiente, sí. ¿Cuál es el coste de una contabilidad media al mes? Pues lo que he comentado. Dependerá también del tamaño de la empresa, pero las últimas que están viniendo y con la empresa de contabilidad con las que trabajamos, con experto contable, que esté reconocido, que tenga el título de Checar. Checar es el organismo público rumano que valida a los expertos contables y es como como diría, el directorio de expertos contables de Rumanía. Y que están obligados, por tanto, a llevar a cabo todos los cursos de formación, porque la contabilidad va cambiando, la fiscalidad va cambiando, y son los responsables también delante de Hacienda. El coste mínimo que están teniendo en este momento se está proponiendo, creo que son 150 euros al mes. A partir de ahí, pues las empresas, evidentemente, pues que ya tienen fabricación y demás, pues a cierto Ya, nivel lo pues, más... según la dificultad y el La trabajo que dé, dificultad, pues, exacto. Exacto. Por lo general, cuando una empresa ya tiene fabricación, ya tiene su contable interno. No necesariamente experto contable, sino contable. Contable que es quien llevará a cabo toda la contabilidad del día a día, incluida la contabilidad de fabricación, que es más meticulosa que la de España, y paralelamente tendrá pues un experto contable externo, que será el que validará las cuentas a final de año. Es un censor. Bueno, ya si eso para terminar, que ya llevamos la hora, simplemente si puedes contarnos cuáles son los servicios que ofreces, con qué, bueno, ya hemos hablado, ¿no?, del tema de montar la empresa, pero bueno, quizás puedes otra vez rápidamente decir con qué bueno, yo puedes ayudar. También, por ejemplo, el básicamente tema de estoy los haciendo... empleados, no hemos hablado mucho de esto, pero también me parece interesante porque, pues lo que decía, ¿no? Yo creo que Rumanía realmente es interesante como país para crecer, ¿no? Para montar ahí tu negocio y realmente a lo mejor pues tener ahí empleados, ¿no? Y cómo puedes también con eso a lo mejor ayudar. Bueno, cuéntanos un poco. Sí, a ver, no tenemos una empresa de selección de personal, para eso hay que tener un código especial delante de las administraciones públicas, y no lo tengo, pero hay empresas de selección de personal. Eso no quiere, eso es sobre todo muy práctico para fábricas o gente que quiera contratar volúmenes más grandes de trabajadores. Ahora, para quien quiera encontrar un trabajador para una posición, en principio no quiera pues, irse a una empresa de contratación de personal, pues siempre podemos ayudar a través de contactos, a través de orientar cómo se pone un anuncio, etcétera, o incluso recibimos las propuestas de las candidaturas que puedan haber. ¿Qué es lo que hago? Básicamente, lo que hago es de servir de punto de apoyo a los inversores españoles o extranjeros en general que quieren venir a Rumanía a montar una empresa y necesitan una persona de confianza para que les lleve a cabo el proyecto. Hasta que ellos ya tengan su estructura propia o hasta que se decidan a venir a vivir aquí o hasta que las cosas estén maduras y ya funcione solo por alguna forma u otra. Entonces, ahí desde los primeros pasos, que sería montar la empresa, ahí puede ser ofreciendo incluso nuestras oficinas como sede para tener esa sede social de la empresa, sin derecho a venir a trabajar en mis oficinas, por supuesto, simplemente estén en una dirección, luego en el momento en que ya quieren tener pues, un despacho, pues se les busca un despacho, o se busca un despacho, o una nave industrial, o lo que quieran. Tramitación de permisos, de autorizaciones, ya sea de medio ambiente, ya sea de bomberos,
Bueno, las de seguridad social se obtienen al abrir la empresa, ya de por sí con las declaraciones que se dan. Y luego gestionar, en principio, o sea, estos son temas comunes para casi todas las empresas, gestionar luego o poner en contacto con empresas que se puedan dedicar a contabilidad, recursos humanos, gestión de nóminas, etcétera, o fiscalidad, pues para que tengan ese servicio que es imprescindible tenerlo desde que la empresa existe. Después de esto, pues cualquier tema que en principio el empresario necesite, es decir, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Estamos desarrollando un parque eólico, los inversores están en España y bueno, pues aquí hemos contactado desde el momento en que se cerraron ya las concesiones administrativas de los terrenos adjudicados, pues con todas las administraciones necesarias para saber cuáles son los requisitos a seguir y simplemente ir siguiendo y solicitando todas las autorizaciones pertinentes a las distintas administraciones públicas, a las compañías eléctricas, a medio ambiente, los estudios de flora, de fauna, etcétera. Es la coordinación de todo un proyecto. Por lo tanto, yo creo que mi actividad principal realmente no es la de abrir empresas o la de poner en contacto a un cliente con un contable, sino es de un project management, es de la dirección de un proyecto pues, que de por sí tenga un significado y que empieza un día y acabará otro. Sí. Vamos, eres el contacto, ¿no? Para lo que tenga que ver con Exactamente. Rumanía. Exactamente. Esa es la idea. Exactamente. Costes, constitución de empresa, tener cómo se debe usar la dirección, tal. Ubicación, cuenta bancaria. Vamos a ver. El coste de una empresa a través nuestro puede estar entre los 1.200, 1.500 euros más IVA y con esto ofrezco la totalidad del servicio, paso a paso y exceptuando evidentemente si está en España la persona, pues los notarios que puedan haber en España, incluso el notario en Rumanía, pero el notario en Rumanía es muy barato. Si necesitan traducir documentos y demás, esto la traductora luego ya se lo facturará. Pero lo que son los servicios de acompañamiento notaría en Rumanía sí existe, de gestión en notaría, de verificación de los estatutos, de gestión con los abogados locales, de registro de reserva del nombre social, recogida de la documentación, representación, poderes, etcétera. Esto sería básicamente la cuota, lo que incluye esta cuota. Esta cuota varía, digo, entre tanto y tanto, pues porque si es persona física es más simple, si son personas jurídicas hay mucho más papeleo que mirar, no lo hemos hablado antes, pero bueno, ahí necesitaremos en ese caso todo lo que son los documentos del registro de España, validados, traducidos, legalizados, etcétera. Tener como sede nuestra dirección. Nuestra dirección aquí son 70, creo que son 70 euros al mes en este momento. Creación, cuenta bancaria. Eso, bueno, cuando la empresa esté creada, viene el administrador aquí, lo acompañamos al banco y abre la cuenta bancaria. Siempre que para poder abrir la cuenta bancaria previamente se haya dado de alta. Sí, que tenga el número. Que tenga el NIE y eso también, eso se ocupa la contable. De eso no me ocupo yo directamente, se ocupa la contable porque se hace directamente con Hacienda. Entonces es un trámite que se ocuparán ellos porque tienen el acceso digital a Hacienda y lo hacen. Y creo que eso, no sé si cuesta, sinceramente, no sé si cuesta 150 o 200 euros toda la tramitación de esta gestión. Ubicación del banco, el que quiera el cliente. Bancos hay muchos. Hay bancos internacionales, filiales del BRD. O sea, el BRD, por ejemplo, es filial del Credit, un banco francés, ahora no recuerdo el nombre. Hay bancos alemanes, hay austríacos, españoles, hay el Garanti, con el que tenemos muy buena relación, que es una filial del BBVA. Es un banco turco, pero comprado ahora 100% por el BBVA. Y bueno, pues trabajamos bastante con ellos porque no solamente pues, por la relación con España, sino porque nos facilitan que cuando venga el cliente podamos hacer todos los trámites a la vez, lo que incluye la apertura de las cuentas y la solicitud de las tarjetas o de los trámites online. Otros bancos no, otros bancos solicitan que el administrador pase 2 veces. Una primera vez para abrir las cuentas y una segunda vez después para recoger la documentación y entrega de tarjetas, entrega mientras que en el Garanti nos permiten hacerlo todo de una forma más ágil. Vale.
Bueno, pues nada, entonces ahí tenemos un poco la idea esta, ¿no? De cómo funcionaría lo de Rumanía para montar una empresa. Hemos respondido ahí a las preguntas, yo creo, más importantes para quien esté pensándose si montar un negocio fuera, y yo creo que está claro que Rumanía puede ser una opción interesante, pero siempre eso, teniendo en cuenta que si al final no vas a tener nada que ver con Rumanía, porque tampoco, bueno, pues ahí claro, no tiene tanto sentido, ¿no? Em, pero bueno, pues ahí queda eso, José Miguel, Sí, no, gracias. la particularidad, si queréis, porque, claro, evidentemente, quien piensa en montar una empresa, los problemas fiscales de los que has hablado muy bien no son una característica única de Rumanía, son de cualquier otro Sí, país. sí, Lo que correcto. sí que, evidentemente, entonces ahí, ¿cuál puede ser un factor decisivo? Pues a lo mejor o la calidad de vida o la calidad de vida. Y las comunicaciones con España, a nivel de comunicaciones con España, son bastante fluidas, es decir, hay vuelos bastante frecuentes y hay vuelos directos. Y luego la calidad de vida es muy buena. O sea, Sí. si alguien tiene que estar pensando en algún momento pues que se tiene que ir a vivir a otro país por motivos fiscales o por los motivos que considere, pues Rumanía realmente dispone de una serie de ciudades en las que la gente vive bien. O sea, se vive se disfruta de una... Si hay niños, pues hay buenas escuelas, si hay... pues no lo sé, vida cultural hay toda la que se quiera, parte médica, que es siempre un factor bastante importante. Hay servicios privados de medicina que funcionan bastante bien. El servicio público está mejorando. En ciudades como Timișoara yo creo que es bastante bueno. Hay otras zonas donde quizá no tanto, pero en Timișoara yo creo que sí que lo es. Y bueno, pues desde luego considero que es un destino a valorar. Sí, que desde luego para alguien que quiera montar ahí su negocio, a lo mejor estar unos años preparándolo, haciéndolo crecer, y luego a lo mejor quiere quedarse más tiempo o a lo mejor ya quiere pasar a otra cosa, pero desde luego que no le iba a faltar nada allí tampoco, ¿no? Exactamente. No, faltar no falta nada. Pues nada, pues entonces ahí queda eso. Si queréis algo de todo esto que hemos hablado, pues nada, nos escribís, ahí está José Miguel, y que estará encantado de ayudaros. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Adrián, por organizar este Pues evento. nada, gracias a Y ti. gracias a todos por asistir. Nada, tengáis buen día. Adiós. Buenos días.